hoy, en esta preciosa mañana, es un mensaje, amados, de meditación para cada uno de nosotros. Y como estamos al principio todavía de este año, siempre se habla de resoluciones, ¿verdad? Siempre se habla de resoluciones. Hasta en la vida secular se está hablando de resoluciones, se está hablando de cambios, se está hablando de tantas cosas. Y yo creo que la iglesia, todos nosotros como pueblo de Dios, también hablamos de resoluciones en nuestra vida personal, como también en la iglesia del Señor. ¿Y qué más para hablar de resoluciones que esta palabra que tenemos hoy aquí, en esta lectura de la palabra del Señor? Yo sacaba 18 resoluciones que le saqué a este verso aquí, a esto de lo que hablamos, de lo que hemos leído. 18 resoluciones. Las sacaba en un orden, como están en la Biblia, como aparecen. Y dice la palabra del Señor, una de las resoluciones: animaos unos a otros, edificaos unos a otros, que ya lo leímos. Que reconozcamos a los que trabajan y amonestan, a los líderes. Que los tengáis en alta estima y amor. Que tengamos paz entre vosotros. Que amonestemos a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Esas son las resoluciones. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. No paguéis mal por mal. Que hagamos lo bueno uno para con los otros y para todos. Que estemos siempre gozosos. Que oremos sin cesar. Que demos gracias a Dios en todo. Que no apaguemos al espíritu. Que no menospreciemos las profecías si son de Dios. Que examinemos todo, que retengamos lo bueno, que nos apartemos de toda especie de mal. Son 18 las resoluciones, pero yo las he sacado, las he numerado en 5 para traérselo a usted. Y la número 1 es el comportamiento hacia los líderes de la iglesia. Número 1, el comportamiento hacia los líderes de la iglesia, como una enseñanza hoy esta mañana. Número 2, el comportamiento hacia la familia en la iglesia, que somos nosotros. El comportamiento hacia Dios, de la iglesia hacia Dios. Los resultados que obtenemos del comportamiento apropiado. Y las exhortaciones finales sobre el comportamiento. Esos son los 5 que yo le saqué, los enumeramos. ¿Y por qué le traigo este mensaje y esta enseñanza hoy en día? Porque nosotros como pueblo de Dios la necesitamos. ¿Cuánto cree que la necesitamos? Gloria sea el nombre del Señor. No se me vaya a dormir hoy. La Biblia dice en el capítulo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación. Dios no nos llamó a nosotros para la ira, ni para el castigo. Esta es la introducción que le voy a hacer. No nos llamó para el castigo ni para la ira. Nos llamó para que nosotros alcanzáramos salvación. ¿Cuántos han alcanzado salvación? Gloria sea, que poquitos han alcanzado salvación, pues. ¿Verdad? No todos tienen la salvación. Qué lástima, porque ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Qué lástima que usted no tenga la salvación. Yo sí la tengo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién nosotros tenemos la salvación? Por medio de Jesucristo, el cual Él murió por nosotros. Y el apóstol Pablo dice, y ya sea que durmamos o que vivamos, dice, de Él somos. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo
El vivir para mí es Cristo, dijo él. Yo no sé si usted lo puede decir también. Pero si muero para mí, dijo él, eso es ganancia. Mire qué decisión, mire qué convicción que tenía el apóstol Pablo. Porque él en su convicción dijo, bueno, para mí yo soy útil para los que están aquí. Pero si muero es ganancia para mí. Ese es tener una convicción. Entonces nosotros estamos vivos y si dormimos, pues nosotros siempre somos salvos. No estamos puestos para la ira. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario y que Él también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si somos puestos para salvación y no somos puestos para la ira, en Apocalipsis capítulo 6 y el verso 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros, sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y el verso 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pero la iglesia no está puesta para la ira de Dios. Entonces podemos darle gloria a Dios por eso. Nosotros no estamos puestos para la ira, sino que estamos puestos para alcanzar salvación, para heredar las mansiones eternas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces hay razón para tener un comportamiento en la iglesia merecido, ¿cierto? Porque si hemos alcanzado salvación, si tenemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay razón para tener un comportamiento adecuado como hijos de Dios, como creyentes de Dios, hacia la iglesia, hacia Dios, hacia los líderes. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Entonces el apóstol Pablo, en esto lo que dice, el comportamiento hacia los líderes de la iglesia. Yo creo que debe de ser un comportamiento bien hacia los líderes de la iglesia. La palabra comportamiento quiere decir que reconozcáis, que aprecien, que respeten a los líderes de la iglesia. Y yo creo que ese es un buen año para comenzar, ¿cierto, iglesia? ¿Verdad que si nosotros queremos salir a evangelizar, nosotros queremos expandirlos, pero si en casa no se está teniendo un respeto, ¿cómo nosotros podemos ir a hablar de las grandezas del Señor? Si un matrimonio está teniendo problemas, un ejemplo, si un matrimonio está teniendo problemas y otro matrimonio le dice, mira, yo tengo esta dificultad, yo tengo estos problemas. Si ellos tienen problemas, ¿usted cree que estarían capacitados para ir a aconsejar al otro? No lo estarían. No sentirían la capacidad. Aunque podrían tener la capacidad, pero la conciencia no les daría para estar enseñando y diciendo cuando ellos están viviendo el problema. Pero si este matrimonio ha tenido problemas y los ha solucionado, y ya sobrepasado ya todos los obstáculos, todos los problemas, y está hacia adelante y están tranquilos hoy, y de pronto viene alguien y les pide ayuda, yo creo que están capacitados y con toda seguridad le dice, ¿sabes qué? Yo tuve problemas, yo tuve dificultades, yo tuve estos mismos problemas, pero los supe pasar. Y yo te doy las herramientas y te doy todos lo que yo lo hice para solucionarlo, para ver si te sirven a ti también. No es que le van a servir, para ver si le sirven. Porque no todas las mismas herramientas nos sirven a todos. No todas las mismas herramientas nos sirven a todos. Pero ya estas personas entonces pueden enseñar y pueden decirle, yo pasé por esto, yo tuve esto, pero pude salir. Yo creo que tú también lo puedes lograr. Entonces, si nosotros queremos salir a expandirlo, si queremos empezar el año bien, si queremos recibir la grandeza de Dios, tiene que haber un respeto hacia los líderes. Esto es lo que dice el apóstol aquí. Tiene que haber un respeto hacia los líderes. Dice el verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esto es a los líderes. Que debe de haber un respeto hacia el líder. El líder se respeta, iglesia. Y el líder respeta a la iglesia. Al líder se le reconoce el trabajo que hace. Estoy hablando de los oficiales y todos los líderes aquí. No estoy hablando de mi persona. Estoy hablando de ustedes.
Yo el año pasado quería reconocer a los líderes, y no se me vaya a ofender con esto. Quería reconocerles, pero yo vi que la iglesia no estaba preparada. Muchos de nosotros no estábamos preparados. ¿En qué sentido lo digo que no estábamos preparados? Porque a veces hay mucha rivalidad, hay mucho egoísmo. Y si tú ves que recompensan a alguien, dices, ¿por qué lo están recompensando si ese no ha hecho nada? Esa es una falta de respeto. Y yo creo que nosotros, si queremos empezar el año bien, vamos a empezarlo bien. Y los primeros que necesitan respeto son los líderes que trabajan en la iglesia. Los que desempeñan el trabajo en la iglesia, a los que los exhortan, dice Pablo. Todo líder merece un respeto. Y nosotros como iglesia tenemos que respetar a nuestros líderes. No importa que el líder que tú tengas sea menor que tú. No importa si el líder que tú tengas no tenga la capacidad que usted tiene. Pero si él fue puesto como líder, él se merece un respeto. Él se merece un respeto. Y tú tienes que, y yo tengo que respetarlo. Yo me someto a todos los líderes. Cuando el presidente de caballeros me dice algo, yo lo respeto porque él es mi líder de caballeros. Bendito sea. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos de reconocer, debemos de apreciar, debemos de respetar a los líderes. Debemos de tenerlos en alta estima. Oiga eso, iglesia. Nosotros si hacemos este comportamiento hacia los líderes, nosotros vamos a recibir bendición. Que se respete a los líderes, que se vea el desempeño del trabajo que están haciendo en la obra, y nosotros como creyentes debemos de respetarlos a él. No importa, oígase bien, le voy a explicar esto. No importa el líder que usted haya tenido, no importa dónde esté hoy. No importa dónde esté hoy, porque nosotros no solo lo vamos a respetar a la persona mientras están aquí. El líder se respeta donde quiera que esté y donde quiera que vaya. Y uno de los ejemplos más claros que tenemos es David hacia Saúl. A Saúl ya el Señor lo había descontinuado, podemos decir. Ya no te necesito, Saúl. Ya no te necesito más. Porque yo ya me escogí uno que es conforme al corazón de Dios. Yo ya me escogí uno. Pero a ti te he desechado. Y David ya estaba como rey de Israel. Pero Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. Pero David nunca, óigase bien, nunca le faltó el respeto a Saúl. A pesar de que ya no era el rey. Pero él se seguía manteniendo el respeto por lo que había sido. Nosotros debemos de respetar a nuestros líderes. No importa dónde esté el líder ahora. No importa que ya solo esté el carapacho. No importa que ya no tenga el Espíritu Santo. No importa que ya no tenga el liderazgo que tiene. Pero se merece el respeto a donde quiera que usted vea a un líder que ha servido al Señor. Merece respeto. Y no importa lo que haya hecho. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya hecho, porque a veces los líderes cometemos errores. Los líderes a veces cometemos errores. Pero no importa lo que haya hecho, el deber mío y el deber suyo es respetarlo. De lo demás se va a encargar Dios. A nosotros no nos concierne andar investigando, ni de andar diciendo a la gente quién es este, quién es lo otro. No nos concierne. Deje lo que el Espíritu Santo va a hacer, lo que tenga que hacer. Dios se encargó de Saúl. No era David el que tenía que encargarse de Saúl. Era Dios el que se iba a encargar. Y Dios se encargó de Saúl. Dios se encargó de que él pagara lo que tenía que pagar. Y hasta en la misma muerte de Saúl. Dice que Saúl venía de la guerra ya a punto de fracasar, huyendo. Y le pidió al escudero, al siervo de él, quítame la vida, méteme la espada. Y aquel no quiso. Le dijo no. Entonces Saúl, al verse presionado, agarró la espada y se dejó ir sobre ella. Él mismo se quitó la vida. Y después el siervo que andaba con él también se la quitó. Y un amalecita metido, de esos que no les importan las cosas, quería quedar bien con David. Hay muchas personas que piensan que pueden quedar bien investigándole la vida a los demás. No es trabajo suyo. No es trabajo suyo. Ni mío tampoco, de andarle investigando la vida a los demás. Y este quería quedar bien con David.
pensando que David estaba loco, pensando que David que no sabía discernir. Y le dijo, mira, fíjate que Saúl venía, usted sabe la historia, venía por allá Saúl y me pidió que lo matara. Entonces, como para que no lo mataran los amalecitas, entonces yo le di. Y no lo había matado él, quería quedar bien. No lo había matado él, simplemente quería quedar bien. ¿Para qué le dijo eso a David? Y David se enojó y le dijo, no, métanme a este en ahórquenmelo por allá, métanlo allá. ¿Por qué? Porque pensaba que iba a quedar bien con David. Nunca, cuando alguien vaya a comentarle algo de un líder, no acepte comentarios de los líderes. El deber de nosotros es respetarlo. No acepte comentarios malos. Cuando le estén hablando del líder, del oficial de la iglesia, le estén diciendo, mira esto, usted no lo acepte. Repréndalo en el nombre de Jesús. Y dígale, ¿sabes qué? Vamos a orar al altar. Vámonos para el altar a orar. O si quieren, ve qué haces, pero no hable de mi líder. La iglesia que tiene este comportamiento va a crecer en el Señor. Y yo le exhorto a las damas que respeten a su directiva de damas, a los caballeros que respeten a su directiva de caballeros, a los jóvenes y a todos que los respetemos unos a otros. Entonces, el primero es que el comportamiento de la iglesia hacia los líderes, que sea un comportamiento correcto, y los líderes hacia la iglesia. Y dice Pablo, que tengamos paz. Nos llama a que tengamos paz entre el líder y entre la iglesia. Que haya paz, que haya comunión, que haya comunicación. Que nosotros podamos ir a nuestro líder, que yo pueda ir a un líder, o que el líder pueda venir a mí, que la iglesia vaya al líder y el líder vaya a la iglesia. Que haya esa comunión, que haya esa comunicación. Crecemos espiritualmente y hay comunión los unos con los otros. Aleluya. Entonces debemos de tener, amados, ese es uno de los requisitos y de las prioridades para este año. De las resoluciones, como yo le dije al principio. Las resoluciones para este año. Y que cada líder se dé a respetar también. Por eso le dije, es una enseñanza hoy. Va a ser un poco pausante. Y no sé si va a ser extensa porque es bastante. Pero yo creo que lo necesitamos. Lo necesitamos. Debe de haber un respeto. Debe de haber paz. En segundo lugar, tenemos el comportamiento del creyente hacia la familia, que es la iglesia. Debe de haber un comportamiento también entre nosotros, adentro de la iglesia. Aleluya. Debe de haber un comportamiento bien hacia los líderes y debe de haber un comportamiento dentro de la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Aleluya. Y debe de haber un comportamiento correcto. El mundo se comporta como su rey, como su príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Ellos le obedecen a él, ellos se sujetan a él. La iglesia de Dios se sujeta a la palabra de Dios. La iglesia vive conforme a la palabra de Dios. La iglesia vive conforme a los reglamentos y estatutos que Dios nos da por medio de su palabra. Nosotros no los dirigimos conforme el mundo va. El mundo puede ir desenfrenado, el mundo puede ir en su camino, el mundo puede ir en sus cosas, en su deseo, en su deleite. Pero la iglesia tiene una palabra, tiene un manual, y ese manual es la Biblia. La iglesia tiene un espejo donde verse, y en ese espejo es la palabra del Señor. Cuando nosotros venimos para la iglesia, no es cierto que nos vemos en el espejo y nos miramos la corbata. Imagínense las damas, no digamos cuánto, de este tamaño es lo que tienen a veces. Para verse. Para ver cómo quedó la corbata, si está bien, si está mal, si la quiere y todo, ¿verdad? Que sí. Es cierto, y ahí nos vemos el cuerpo, nos vemos si la camisa está mal, si el saco nos queda mal, todos nos vemos ahí. Aquí este es el espejo de nosotros. La palabra de Dios es nuestro espejo. Aquella persona que quiere vivir en paz y en santidad, aquí está la regla infalible, que es la palabra de Dios. Entonces hay un comportamiento que debe de estar, y en ese comportamiento que es para la iglesia del Señor, el primero es: amonesten a los ociosos. Santo Dios, oiga eso, amado. Aquellos que están inactivos, aquellos que no están haciendo nada. Padre de la gloria, esto está fuerte, iglesia. Esto está fuerte. Amonesten, y yo se lo leí aquí, o sea que usted ya lo leyó, ¿verdad? Que yo no le voy a mentir. Amonesten a los ociosos, a los que se salen de la raya. Hay muchos creyentes que se pasan. Hay muchos creyentes que se pasan, se salen del carril.
a los desordenados. La palabra ocioso proviene de un término militar, esto lo saqué en el diccionario, que se refiere al soldado que se insubordinaba y que no se quedaba en su lugar, que estaba inactivo. Hay creyentes que no están en el lugar donde deben de estar. Hay creyentes que están en lugar equivocado. Hay creyentes que nos salimos, como le dije al principio, nos salimos de la raya. Hay creyentes que traspasamos los límites. Y a veces con nosotros mismos. Porque yo no voy a hablarle de otra persona más. Aquí estamos nosotros. Pero hay personas que se salen, que traspasan. Y yo creo que dice aquí, el apóstol dice, que los amonestemos a los ociosos, a los que se comportan mal. Nos da la autoridad la palabra para que los comportemos como es digno el evangelio de Cristo. Todos aquellos creyentes ociosos que no están haciendo nada, que no hacen nada en la obra del Señor, la palabra del Señor dice que los amonestemos. Todos aquellos creyentes que se sobrepasan, que se salen. Y a veces somos muy ofensivos en algunas cosas. Probablemente en la cultura mía o en la cultura suya podemos hablar diferente, podemos tener, pero cuando venimos a la iglesia todos lo volvemos a una sola cultura, que es la cultura de la palabra de Dios. Que es la cultura de Dios. Y no importa cómo hablemos, pero yo creo que aquí en la palabra del Señor hay suficiente enseñanza y hay suficientes maneras de cómo expresarlos para unos con otros. Bendito sea el nombre de Dios. Y como decía el hermano, a veces no podemos estar pidiendo perdón por la palabra. Claro que por la palabra no podemos pedir perdón. Pero si nos equivocamos nosotros como humanos en alguna palabra, en alguna expresión mal dicha, perdón, hay que pedir perdón. Bendito sea él, por la palabra no se pide. Entonces, hay que, amados, amonestar a los ociosos. Aquellos amados que no tienen comunión con el Señor. Aquellos creyentes que en vez de estar sirviendo a la iglesia y administrando a los pobres, a los necesitados, sin embargo, están más en el mundo que adentro, haciendo lo que les parece, lo que les conviene, lo que los satisface, a sus propios deseos, a las lujurias de este mundo, en vez de estar trabajando en la iglesia del Señor. A los ociosos hay que amonestarlos y hay que advertirles y decirles: estás pisando terreno movedizo, estás dañando tus propias almas, estás hiriendo a otros con tu comportamiento. Porque a veces podemos pensar que solo nosotros nos estamos dañando y a veces podemos estar dañando a otra persona. El comportamiento hacia la iglesia, dice el apóstol aquí, alienten a los de poco ánimo. Alienten a los de poco ánimo, a los tímidos, a los reservados, a los desanimados, a los que carecen de valor, los que se desaniman y se desilusionan fácilmente, los que tienen miedo a las situaciones difíciles. La persona que vacila a la hora de servir o de testificar, a esas personas debemos de alentarlos aquí adentro de la iglesia. Mire, cambia la cosa. A los ociosos hay que amonestarlos. Y también hay que alentar a los de poco ánimo. No debemos de desalentarlos, sino animarles e inspirar confianza a ellos. Ese es el trabajo de la iglesia del Señor. Y algunas citas bíblicas. Mateo 14, 27. Mateo 14, 27. Aleluya. Y el tiempo va avanzando. Gloria a Dios. Mire cómo Jesús consolaba, cómo animaba. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Qué aliento, ¿verdad? Qué lindo lo que el Señor le decía. Tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Cuándo nos hemos acercado a un desalentado nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a alguien que estaba desalentado? ¿Cuándo se acercaron a ti y te dijeron: yo ya no quiero seguir?
Yo ya no siento el deseo de seguir. Yo ya no siento las ganas de seguir. ¿Le diste palabra de aliento? ¿Le diste palabra de consuelo? ¿Le dijiste no te preocupes, yo estoy contigo? ¿Le dijiste no te preocupes, yo voy a orar por ti? Dice que alentemos a los de poco ánimo. Y hay algo a cita bíblica. Mateo 17, 7 y 2 de Corintios 2, 7, para aquellos que lo quieran anotar. También dice la palabra del Señor en el comportamiento que sostengamos a los débiles. Oiga, sostengamos a los débiles, a los espiritualmente débiles, a los que ceden fácilmente a la tentación, los que se sobrecargan, los que se desalientan, los que se dan por vencido y se dejan desviar fácilmente. Mire qué lindo esto, hermano. Sostengamos a los débiles. Hay personas débiles dentro de la iglesia que fácilmente ceden a la tentación, que fácilmente ceden al pecado dentro de la iglesia. Hay personas que fácilmente, porque son pobres de espíritu, porque no tienen discernimiento de espíritu. Entonces el apóstol dice aquí, sostengamos a los débiles de espíritu. Sostengámoslos a ellos, hermanos. A estos les hace falta sostenerlos. Necesitan nuestro apoyo. Algunas citas bíblicas. Hechos 20:35 para aquellos que lo quieran anotar. Romanos 14:1, Romanos 15:1 y 1 de Corintios 9:22. Sostengamos a los débiles. Es el comportamiento que debemos de tener nosotros como cristianos. De sostener a los débiles. Que seamos pacientes para con todos dentro de la iglesia. Ese es un comportamiento que debemos de tener. Que seamos pacientes para con todos. Hay que ser muy paciente con las personas, hermanos. De esto hemos hablado mucho en otras ocasiones. Hay que ser muy paciente. Habemos unos que no tenemos paciencia. Y diga usted, Jesús no ha tenido paciencia para con nosotros. Dios no tuvo paciencia para con Israel, que lo soportó por mucho tiempo. Jesús, ¿cuántas veces no ha tenido paciencia para con nosotros? Yo digo, siempre he dicho esto, que a veces nosotros en nuestra ignorancia, o como le pueda llamar usted, pero cometemos errores graves, que si estuviéramos en la ley, fuéramos dignos de muerte. Pero por la misericordia y por la gracia de Dios, estamos de pie. Porque hoy estamos por misericordia, hoy estamos por gracia. Amén. Hoy estamos por la gracia. Pero, amados, a veces necesitamos nosotros tener paciencia. Y esto yo se lo pido a cada líder que está hoy en esta hora. Debe de tener paciencia. Paciencia es importante. Cuando tú no tienes paciencia, rápido fracasamos y caemos. Pero uno de los requisitos que también se necesita es la paciencia. Dice, debemos soportar y ser indulgentes. Si es necesario sufrir un periodo de tiempo largo con las personas, sin importar la situación que sea, sin importar la condición que sea. Y hay una cita bíblica, Lucas 21:19, Hebreos 10:36, Santiago 1:4. En tercer lugar tenemos el comportamiento del creyente hacia Dios. Este fue el comportamiento de nosotros como iglesia. Ahora nosotros tenemos el comportamiento de nosotros hacia Dios. ¿Cómo nos comportamos nosotros con Dios? Si nosotros nos comportamos mal e incorrectamente con los líderes, si los portamos incorrectamente entre nosotros, hay un comportamiento mal entre nosotros, ¿cómo va a estar el comportamiento hacia Dios? Mal. Pero si nosotros tenemos un buen comportamiento hacia Dios, entonces vamos a tener un buen comportamiento entre nosotros mismos. Y estas son las prioridades para este año, que usted debe de tenerlas. Son las prioridades también, son los propósitos para este año. Un buen comportamiento. Pero aquí está el comportamiento que debemos de tener nosotros como creyentes hacia Dios. Todo creyente debe de tener un buen comportamiento hacia Dios. Y el primer comportamiento que él dice,
debemos de estar siempre gozosos. ¿Cuántos están gozosos hoy? Yo los veo tristes, calladitos, con ganas de dormirse, otros ya están dormiditos. Aleluya. Alabado Dios. Pero el comportamiento que debemos de tener nosotros para con Dios es estar siempre gozosos. Ese es el comportamiento de nosotros hacia Dios, que estemos siempre gozosos. ¿Por qué un creyente va a estar siempre gozoso con el Señor? Porque nos dio la salvación. Porque Él nos ha rescatado del infierno. Amén, iglesia. Porque Él nos ha rescatado del infierno. Porque nosotros en Cristo Jesús somos felices. Yo no creo que haya un creyente que sea infeliz en el Señor. Yo no creo que haya un creyente que el Señor le haya pagado mal. Yo no creo que un creyente que el Señor le esté dando problemas. Es nosotros que le damos problemas al Señor. Pero Dios no nos da problemas a nosotros. Él no nos da problemas a nosotros. Pero usted y yo le damos problemas a Él. Pero Él nos demanda aquí a nosotros que nosotros siempre estemos gozosos. Dios nos ha salvado, nos cuida y vela por nosotros. Si amamos a Dios, Él promete que tomará cualquier circunstancia y hará que cualquier circunstancia y Él la tornará en bendición para nosotros. Y algunas citas bíblicas, porque voy a ir rápido. Lucas 10:28 para aquellos que lo quieran anotar. Filipenses 4:4, Salmos 5:11 y Zacarías 9:9. La iglesia debe de estar siempre gozosa. El creyente debe de estar siempre gozoso. Siempre, iglesia. Siempre gozosos en el Señor. Aunque haya sueño, aunque haya desaliento, pero yo estoy gozoso con el Señor. Yo estoy en victoria con el Señor. Yo voy de triunfo en triunfo con el Señor. Aunque usted no lo aparenta hoy, que está calladito, pero yo sé que está gozoso en el Señor. En nuestro interior debe de haber gozo. Aunque en lo exterior no se vea, pero en lo interior debe de haber gozo. Amén. Por esta ocasión, que solo sea lo interior. Pero debe de haber gozo. Cuando hay gozo interior, se muestra en lo exterior. Amén. Y el verso que se leía el viernes, que oren sin cesar. El hermano habló bastante de eso el día viernes. El creyente, el comportamiento del creyente hacia Dios es que estén gozosos y que oren sin cesar. La oración es la manera ordenada por Dios para recibir cosas de parte de Él. La oración es el medio de comunicación con Dios. El creyente debe de tener oración en su vida. Un creyente que no tenga oración es un fracaso. Hasta en el ministerio. En el ministerio de nosotros, cuando carecemos de la oración, somos un fracaso. Se lo digo así directamente. Somos un fracaso. Y queremos que el Espíritu Santo, y hermano, y que el Espíritu Santo caiga y que la unción de Dios se derrame. Pero si no oramos, ¿cómo tú quieres que la bendición venga? ¿Cómo tú quieres que el derramamiento del Espíritu Santo venga sobre tu ser, sobre tu vida? Si no oras al Señor, si no le pides a Él. ¿Cómo tú quieres que el Señor nos use o te use si no oramos al Señor? Y los hombres que se dejaron usar por el Señor en el tiempo antiguo, ellos fueron hombres de oración. Los apóstoles fueron hombres de oración. La iglesia primitiva fue una iglesia llena de oración. Cada líder es responsable de orar al Señor por su ministerio. Cada líder es responsable de orar por su liderazgo y por su equipo para que el Señor nos ayude. Entonces debemos de orar sin cesar. Y usted sabe Mateo 7:7, Mateo 26:41, Lucas 18:1 y Juan 16:24. Debemos, el tercero que tenemos aquí es, debemos de dar gracias a Dios en todo. Pero yo le pregunto a la iglesia hoy, así como tú estás en ese silencio, yo le pregunto a usted, ¿usted le daría gracias a Dios cuando se muere un familiar? ¿Le daría gracias a Dios? Sí, el hermano dice que sí. ¿Le daría gracias a Dios? ¿Le da gracias a Dios cuando usted tiene un accidente? Vean que sí. Fíjense que yo estaba pensando lo contrario que ustedes, pero yo me voy a someter a la mayoría hoy.
Pero fíjense qué difícil sería darle gracias a Dios cuando se te muere un hijo. Sería difícil. Señor, gracias porque se murió mi hijo. Como ya vamos cambiando. Si tuvimos un accidente, ¿le vamos a dar gracias a Dios por ese accidente? ¿Verdad que no? ¿Cómo nos sentimos? Aquellos que les ha pasado, imagínense, aquellos que ya pasaron por este proceso de un ser querido, de un accidente, de algo que haya pasado grave en su vida, ¿usted se siente para darle gracias a Dios, decirle gracias, Señor, por esto que me pasó? No, en lo personal, y respeto la opinión de los hermanos y de todos los que dicen que sí. Pero el Señor no nos está pidiendo eso, que le demos gracias a Dios en todas estas circunstancias o en todos estos problemas, que le demos gracias a Él por las cosas y por las bendiciones que Él hace en nuestra vida, por la presencia de Él en nuestro corazón, por la presencia de Él en nuestra casa, por la presencia de Él en la iglesia. Y que le demos gracias a Dios porque podemos soportar las circunstancias que vienen a nuestra vida. ¿Sí me explico? Que le demos gracias a Dios porque podemos soportar las circunstancias que nosotros no queremos que vengan a nuestra vida. Pero le podemos dar gracias y decirle gracias, Señor. ¿Por qué? Porque aunque estoy pasando por la prueba, aunque estoy pasando por esta dificultad, aunque estoy pasando por algo grande, pero tú me has dado las fuerzas y me has dado la valentía y me has consolado por medio de tu Espíritu Santo. Y por eso le doy gracias a Dios yo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él dice aquí que le demos gracias a Dios. Es otro del comportamiento que debemos de tener hacia Dios. El comportamiento que Él pide de la iglesia. Que le demos gracias a Dios por todas las cosas que a veces no queremos que pasen, pero que pasan en nuestra vida. Y continuamos a la otra. Algunas citas bíblicas para aquellos que están apuntando. Efesios 5:20. Filipenses 4:6 y Primera de Timoteo 4:4. Y hay otro bien importante, que ahora sí se van a caer de la silla. No apaguéis al Espíritu. ¿Cuántos lo tienen apagado ahora mismo? Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Dice, no apaguéis al Espíritu. El comportamiento de nosotros hacia Dios. No apaguéis al Espíritu. Usted, ese Espíritu está vivo ahí. Amén. Todavía nos movemos. Todavía podemos levantar las manos, amados. Todavía podemos decir gloria a Dios. Aleluya. Todavía podemos mover nuestras manos. Y Él dice aquí, no apaguéis al Espíritu. No apaguemos esa presencia de Dios en nuestra vida. Un cristiano, pues mire, amado, en estas cosas, aquí hay algo tremendo. Hay personas que ya es como que los hayan metido a un congelador. Ya no encienden con nada. Ni así le meta fuego a la cosa, ni así la persona le meta con todo. Mire, eso, nada. No sienten nada, están metidos en un freezer. Yo trabajé un tiempo en un freezer y siempre me daba un poquito de desconfianza porque las puertas se cerraban y pues era un freezer donde había hielo en el piso por todo. El freezer grande, uno podía entrar con el forklift ahí y uno andaba bien abrigado. Y la cosa era que cuando uno salía de ese freezer al calor afuera, la cara se le ponía roja a uno y como que se le fruncía, porque había estado hasta una hora, era más o menos una hora lo máximo que uno podía estar ahí adentro y después salir afuera. Pero así hay muchas personas espiritualmente que están metidas en un freezer, no se calientan con nada. Venga la palabra de Dios como venga, venga el tiempo de adoración como venga, ellos están quietos, fríos, pasivos. No sienten gozo, no sienten alegría, la paz se fue de ellos, la tranquilidad, el gozo, el sabor se desapareció. Pero nosotros, la Biblia nos está diciendo hoy que no apaguemos al Espíritu. Hay una maderita, yo no sé cómo le llaman ustedes, pero le sacan unas estillitas así. Y nosotros le llamamos jocote, ¿verdad? No sé si todos lo llaman así. Jocote o jocote, como sea. Jocote, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué es eso? Yo no sé si todos lo llaman, pero ¿saben de qué hablo, verdad? Hay unos pedacitos de estillitas así. ¿Cómo le llaman a ellos, México?
También lo mismo, ok. Pero usted se ha dado cuenta que eso lo usan para qué. Eso prende así. Eso nomás usted le pone el encendedor o cualquier cosa y eso alza llama. Rapidito. Cuando hay un juego que quieren prender un juego, le ponen algo que hasta que esté mojado, le ponen algo ahí debajo, un pedacito de eso y le ponen fuego. Eso hace prender a todo lo que está ahí. A toda la demás madera, a todos los demás palos que están ahí. Así también hay creyentes que se prenden rápidamente. ¿Cuántos de esos son así? Porque eso de hielo y de nevera, eso no es bueno. Eso no es bueno. De hielo y nevera, eso no es bueno. Eso de estar así no es bueno. Pero ser así como ese pedacito de madera que se prende, con tantito se prende, eso es bueno. Así debemos de ser nosotros. Que con tantito los prendamos, que con un pasón del Espíritu Santo, amado, podamos sentir esos ríos de agua viva, que nos prendamos rápidamente, que no nos quedemos fríos ahí paraditos como si nada, que sintamos los toques del Espíritu Santo, que sintamos esos escalofríos ay, amado, yo le digo que hay mucha gente que ya no siente eso. Que hay mucha gente que ya se quedó estática. Pero ¿sabe que una cosa? Que cuando el Espíritu Santo pasa y sopla sobre la iglesia, ay, amado, ahí cambia todo. Porque ¿sabes qué? Cuando el Espíritu Santo pasa, según el estado emocional de aquella persona que esté ahí sentada, pero así se mueve. Hay unos que se mueven duro, hay otros que corren, hay otros que hacen diferentes cosas, pero es porque se prendieron rápidamente cuando el Espíritu Santo de Dios pasó. Aleluya. Yo no sé si tú quieres que el soplo del Espíritu Santo pueda pasar este día, pueda pasar por esa silla donde tú estás, pueda pasar por el lado donde tú estás y que te prenda rápidamente con el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él dice que no lo apaguemos, que los mantengamos prendidos, que los mantengamos encendidos, que los mantengamos como antorchas encendidas. Bendito sea el nombre del Señor. Que los prendamos fácilmente. Que no nos quedemos como... Porque, mira, hay muchos que les gusta jugar. A los juguetones y a todo eso, eso les va mal. Esas personas que les gusta jugar con el Evangelio, con las cosas de Dios, a eso les va mal y les pasa la de Sansón. Sansón se puso a jugar. Tenía el poder, tenía la unción, tenía todo, pero se puso a jugar. Cuidado, no andes jugando. No andes jugando con cosas. Porque entonces la unción iba a quedar el puro carapacho. Y va a quedar el puro cuerpo nada más caminando como sanámbulo. Y no va a sentir nada. Va a andar caminando nada más. El muy cuerpo, simple nada más. Pero qué lindo es caminar en el Espíritu. Qué lindo es juntarse con personas que tienen la unción del Espíritu Santo. Qué lindo es hablar con aquellas personas que hablan de la unción. Qué lindo es acercarse a aquellas personas que están prendidas. Qué lindo es acercarse a aquellas personas que ora, que busca a Dios, porque solo habla de la grandeza de Dios. Y la misma Biblia nos dice, si alguno gloríese en el Señor. No te gloríes en las cosas de este mundo. No te gloríes en las cosas de este mundo, en lo que haces o en lo que no haces. Gloríate en conocer al Señor. Gloríate en que tú sientes la presencia de Dios. Gloríate en que Cristo está en tu vida. Gloríate y dale gracias a Dios, porque ahí nos podemos gloriar en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguno debe gloriarse en el Señor, por lo que es en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no apaguemos el Espíritu. Y dice, no menosprecies las profecías. Y yo le puse ahí que sean de Dios. Porque a pesar de que se ha abusado de este don de Dios en las iglesias, pero lo necesitamos. Lo necesitamos. En la iglesia lo necesitamos. El hermano Asael el viernes nos da una enseñanza también acerca de eso. Cuando hay un profeta, todo el mundo se pone pensativo. Todo el mundo se empieza a afligirse y si es posible se va para afuera. ¿Sí? Cuando hay un profeta de Dios, todo el mundo sale para afuera. Ahora, hay profetas que ya saben lo que está pasando y le vienen a declarar a la persona que entra, Señor, mira, te vio de esta forma, y el que lo estuvo viendo fue. Eso no es una profecía, ese es un mentiroso y un farsante. Cuando el Señor te va a hablar para bendición. Cuando el Señor te va a hablar algo que no lo sabe nadie, ni el pastor, ni ningún líder de la iglesia. Algo que solo tú y Dios saben. Y Dios se lo revela a una persona que tenga el don de profecía y se para aquí y te lo dice. Y te dice la verdad. Y a eso lo necesitamos nosotros.
voy a orar por eso. Que se levante uno de ustedes ahí. Que se levante uno de ustedes ahí. Pero que no siga en el carro a vigilar a los hermanos. Para después venirlo a decir aquí. ¿Amén? Sí, porque hay muchas personas así que empiezan a vigilar. Y andan detrás, vigilando. ¿Para qué anda detrás? Si el Señor es el que está viendo. ¿Qué está haciendo usted detrás de la persona? A mí ya me han dicho, hermano, vaya. No, hombre, olvídese, yo no te pierdo mi tiempo atrás. Que no tengo mucho tiempo. Y ni he visitado a algunos hermanos. Y lo voy a andar vigilando yo al hermano. Eso sería un fracaso para mi vida. Mejor le entrego el púlpito a otro hermano y le digo, vaya, porque yo no quiero andar vigilando a los hermanos. Eso es tremendo. Yo no caigo en ese error. Nunca me ha gustado. Ni de vigiar a los hermanos, ni de andarle siguiendo, ni analizándole su vida, ni cómo viven. Cuando los visito para darle una palabra de consuelo o orar en su casa, pero no para analizarle ni cómo vive, ni qué come, para después venirlo a hablar del púlpito, porque eso sería una vergüenza. Así es de que cuando hayan profetas de Dios, no los menospreciemos. Dice Pablo que no los menospreciemos, pero que sean hombres y mujeres de Dios. Como decían en el Antiguo Testamento, Jehová dice, el Señor dice, no yo digo, sino el Señor dice. Y cuando el Señor dice, se cumple. Cuando el Señor nos va a mandar un profeta, que ese profeta sea de Dios, no un farsante y un mentiroso. Pero cuando venga lo vamos a respetar y lo vamos a analizar, que es lo siguiente que viene. La siguiente es examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. La palabra examinarlo significa probar, examinar. Tanto los dones como el comportamiento de los creyentes debe examinarse. Ahí sí nos da la palabra, la autoridad para examinar a los creyentes el comportamiento. Esto es muy importante. El comportamiento de los creyentes es muy importante. Cómo nosotros los comportemos. Aquí estamos todos bien quietecitos y bien lindos todos aquí. Yo siempre le digo esto, ya se lo he predicado en otras ocasiones. Pero nuestro comportamiento mejor debe de hacer cuando estamos allá afuera. Ahí es donde nos damos cuenta quiénes somos. Y voy a lo que le decía anterior. Si una persona dice ser profeta, lo vamos a analizar. ¿Vea que sí? La palabra dice que examinemos todo. Entonces lo vamos a examinar. Si una persona dice ser profeta, la vamos a examinar a ver si realmente dice que es profeta. ¿Cómo la vamos a examinar? Yendo a buscar libros. Yendo a Dios Google. ¿Verdad que no? No lo vamos a examinar. De esa forma no lo vamos a buscar. Para examinar si un profeta es de Dios y lo que está diciendo es de Dios, es que cada persona debe de conocer la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, no se mete a investigar nada. Porque usted no conoce la palabra de Dios. Pero si usted conoce la palabra de Dios, usted va a poder examinarlo y va a poder darse cuenta si está en error o está bien, a través de la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno, que examinemos. Dice, no se debe aceptar ciegamente lo que la gente dice, incluso lo que el predicador o otro siervo de Dios, o aún, yo le agregué aquí, al pastor. Usted debe de examinar todo lo que sale del púlpito. Yo no tengo miedo. Examínelo todo. Examínelo. Tampoco debemos aceptar ciegamente a las personas. Usted sepa quién mete a su casa. Usted se encontró cualquier loco por allá y vamos para la casa. No debe de examinarlo. Yo tuve una experiencia, santo, el tiempo se fue. Pero yo tuve una experiencia. Yo encontré a una persona con una mujer americana, con una niña de 2 meses. Un añito, por ahí, entre 6 meses a 1 año. Y un señor en un carro. Y alguien le dijo que los había enviado para mi casa. Yo sin conocer. Y dijo él, es que a mí me enviaron para acá. Le digo, ¿pero quién lo envió? Un fulano, que yo no lo conozco. Pero es que el Señor me envió para acá. Santo, dije, pues no lo conozco. Pero al ver la condición de la doña, cómo venía, y la niña,
Era niña, ¿cierto? Sí, niña. Y el carro lleno, un carrito, un Honda lleno de cosas. La niña con moquitos, todos los ojos chelitos. Y digo, santo, ¿será que Dios me está probando? ¿Qué voy a hacer? Pero tenía que tener una determinación. ¿Sí me entiendes? Tenía que tener una determinación en ese momento. No solo como creyente, sino como ser humano. ¿Me entiendes? Como ser humano. Y bueno, yo siempre he tenido la parte de arriba, yo solo nosotros, y no teníamos los niños todavía. Y determiné y hablé con su medio. Mira, estas personas dicen que vienen para acá y que vienen enviados de Dios. Yo no sé quiénes son. Pero al verle la condición, le dije, está bien, pase para la casa, le dimos comida, nos sentamos. Y le digo yo, voy a hacer algo con usted. ¿Usted está trabajando? No. Ok, entonces yo le voy a dar a usted 3 meses aquí en mi casa. Mientras usted busca trabajo, mientras usted se busca algo que hacer, y usted está 3 meses aquí en la casa. Y lo dejé en la mesa de la cocina y yo me fui para el cuarto y dije, Señor, ojalá que sea tú que verdaderamente hayas enviado a este hombre. Era un señor muy alto, bien corto, con un estómago bien grande. Amado, era tremendo, no es por ofensa, pero era un hombre bien alto, fuerte. Y estaba casado con una americana, una mujer blanca, flaquita ella. Y para no hacerle largo eso, mire, pasaron los primeros días, pasó la semana y yo me iba para el trabajo, pues todos los días se iba para el trabajo, yo me iba para el trabajo y la casa quedaba sola. Señor, cuida de aquí, cuida, Señor. Pero ¿sabe qué? Fíjate que era enviado de Dios, fíjese. Sí. Aunque yo dudé, porque cuántas cosas pasan, pero sabe que el hombre se comportó como un verdadero creyente de Dios. Y era de esas personas que no creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Jesús solo le llaman, ¿no? Jesús solo, algo así. ¿Ah? Solo Jesús. Pero que solo Jesús, como se le llama. Pero ellos no creían en el Espíritu Santo. Y entonces, el hombre no se demoró 3 meses, sino que estuvo 7 meses en mi casa. Y después salió contento, salió bendecido. Y dijo que, bueno, empezamos en la conversación que hacíamos. Le dije, bueno, ya tuvo sus 7 meses aquí. Le digo, yo creo que ya sí, me dijo, trabajó, no pagó renta, no nada. Se fortaleció la esposa. La niña creció ahí y se puso bien. Y gracias a Dios fui bendecido. Pero tuve que de un momento a otro dudar. Y por eso le digo, no debemos aceptar ciegamente a cualquier persona. Cada persona lo que dice y hace debe probarse y examinarse. Todo, probarse y examinarse. La única manera de discernir la verdad, como le decía al principio, los errores, es conociendo las Escrituras y algunas citas bíblicas. Efesios 5:10, Primera de Juan 4:1 y Jeremías 6:27. Cuando se examina una verdad, una persona, hay que retenerlo, que es lo bueno. Cuando usted supo determinar a esa persona, si es una persona de Dios, no la deje ir. Aprovéchela, aprenda de ella, porque es una persona de Dios. No deje ir una buena doctrina y una buena exhortación después que usted la haya examinado. Después que usted haya examinado algo, no lo deje ir, aprécielo, abrácelo y diga, yo voy a caminar con esto. Después que usted lo haya examinado. No deje ir una buena doctrina y una buena exhortación, reténgala, practíquela, enséñela a otros. Hebreos 10:23, Apocalipsis 3:3 y 4. Y para último y para conclusión, falta mucho, pero con esto concluimos. Obténgase de toda especie de mal. Todo. No es un mal, sino que todo especie de mal. Que no participemos, hermano, en ninguna cosa que sea mal ante de Dios. Aunque hoy la gente le dice, a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Pero no la iglesia del Señor. Nosotros debemos de obtenerlos de toda especie de mal. No importa que sea nuestro hermano, no sea que sea nuestra esposa o nuestros hijos o quien sea. Pero no participemos en las cosas de las tinieblas. Apartémoslos de todo mal. Aunque aparentemente no parezca que sea mal, pero usted, si tiene discernimiento de espíritu, usted se va a dar cuenta
que eso está mal, apártese, aléjese, huiga de ahí, no se quede ahí. No se quede ahí, no se quede paralizado ahí, no se quede oyendo, voy a oír para ver qué es lo que dicen. No, porque lo va a contaminar también. Sí, lo va a contaminar. Hay muchas personas que se quedan oyendo todo lo que el otro dice, que sean chismes y tantas cosas. Eso es malo. ¿Para qué te está escuchando eso? ¿Qué edificación le va a traer? Dígame usted, ¿qué edificación le trae una chismería a usted? Nada, no se edifica nada. Eso es mal, para mí es mal eso. Yo no voy a estar poniéndole oído a lo que están diciendo los hermanos. Hay mucha gente que tiene esa costumbre, yo no sé por qué. Pero tienen una costumbre todo el tiempo de estar ahí. Eso para mí es mal, hermano. No lo haga, no lo practique. Nunca agarra el teléfono para llamar y poner en mal a otro hermano. Eso es mal, apártese de eso. No lo haga. Seamos respetuosos, porque aquí abarca con todo. Hay que ser respetuosos. Pero no debemos de obtenerlo de toda clase, de toda especie de mal. Toda. Si le toca opinar en algo, opine. Si se lo pidieron, que opine. Si no, no opine. Hay que ser ético también en algunas cosas. Y en la iglesia es donde menos se practica la ética. Pero hay cosas que sí las debemos de practicar. Y hay cosas donde la ética, como yo le decía la otra vez, cubre algunas cosas, por no decirlas, pero esa no la practique usted. Pero cuando sea una ética, donde debemos de tener ética, donde debe de haber la ética, úsela, porque va a ser beneficioso para nosotros. Y eso no es ético, andar poniendo el oído a lo que los demás dicen. Eso es malo, hermano, eso no lo haga, no lo practique. Tampoco no vaya a poner quejas a otro lado. Eso es la ética del pastor también. Yo le voy a decir algo, aquí han venido personas que me han dicho a mí, y me dicen, pastor, hable con aquella hermana porque ella es de otra iglesia, pero ella está teniendo un problema. Y le digo yo, no, si ella tiene un pastor, que ella vaya con su pastor. Ella tiene unos líderes, que ella vaya con esos líderes. Yo no puedo ir, porque ella tiene un pastor. Ella tiene un líder, que ella tiene que irlos a escuchar. Y le dije yo a esas personas, le dije, y si ellos no lo escuchan, pues que vaya a la organización, si es una iglesia que tiene una organización, tiene un concilio, que vaya al presidente, que vaya a los líderes. Pero yo no tengo ninguna autorización ni ningún derecho. Eso es contra la ética del pastor, estar aconsejando a otras personas que no son del rebaño. Si tiene un pastor, puede usar la consejería, sí la puede usar, pero no es ético. Ni tampoco es ético que el pastor escuche a esas personas. Tampoco. Un pastor que sepa la ética pastoral no lo va a hacer. Lo va a mandar a donde su líder. Lo va a mandar al que usted es. Pero si es un bruto que no sabe nada, perdón por esa palabra, que no sabe la ética, ese le escucha todo. Y ahí van, pastor, que vi que en mi iglesia me está pasando esto y esto y esto, y ¿qué me aconseja? Y allá le explique, y lo manda bien aconsejado. ¿Sí me entienden? ¿Qué anda haciendo eso? Eso no se hace, hermano. Eso no se hace. Desde que para mí todo eso es mal, todo eso es malo, incorrecto. Debemos de tener conocimiento en todas estas áreas. Debemos de tener conocimiento. Iglesia, esta es la enseñanza de esta mañana. Discúlpeme por el tiempo, pero yo creo que lo necesitamos. Lo necesitamos. Gloria a Dios. Y lo ponemos sobre sus pies, sobre nuestros pies.